El trabajo que se presenta en este congreso lleva por título Uso de simulaciones interactivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha sido realizado por Miguel Ángel Garrido, el que les habla, y Alicia Salazar, del área de Ingeniería Mecánica y Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad Rey Juan Carlos. La razón de realizar este trabajo es porque hemos detectado que los estudiantes de los grados de ingeniería presentan una serie de dificultades comunes muy relacionadas con su dificultad para poder entender determinados conceptos, fenómenos y el comportamiento de ecuaciones que rigen estos fenómenos. Esta dificultad está muy relacionada con la escasa capacidad que tienen algunos estudiantes de abstracción, lo que les lleva al uso pues, de metodologías que no son adecuadas, puesto que se basan fundamentalmente en memorizar las ecuaciones sin saber aplicarlas. De tal manera que cuando se les dice que lo que tienen que hacer es aplicar y no memorizar, pues en este intento pues los alumnos presentan grandes dificultades, muchas de ellas están relacionadas con la visualización del problema que tienen que resolver. Y ello pues, nos ha llevado a que utilicemos los entornos de simulación virtuales para poder mostrar el funcionamiento de un determinado fenómeno con la intención de facilitar el aprendizaje de un determinado concepto. Para ello, el objetivo que presenta este trabajo es la generación de un repositorio de simulaciones interactivas acorde con los contenidos de la asignatura que facilite la comprensión de dichos contenidos y estudiar la posibilidad de virtualizar las prácticas de laboratorio. Para ello hemos utilizado un programa que se llama Easy Java Simulation, que es una herramienta para realizar estas simulaciones. La gran ventaja que presenta este programa es que no es necesario tener conocimientos previos de programación, con lo cual facilita mucho la generación de estas simulaciones y, por tanto, facilita mucho el aprendizaje por parte de los alumnos, ya que permite visualizar cómo se comporta un determinado fenómeno y poder interactuar sobre él. Tradicionalmente, este entorno de simulación se ha utilizado mucho para simular problemas de física. Entonces, en este trabajo el objetivo ha sido utilizar este entorno de simulación, pero para tratar de explicar conceptos relacionados con el área de la ingeniería mecánica. En concreto, por ejemplo, se ha utilizado para la asignatura de teoría de máquinas. El problema que presentan los alumnos es que no son capaces de ver pues, cómo se mueve un mecanismo. Bueno, pues la idea es utilizar esta herramienta para enseñar a los alumnos cómo funcionan o cómo se mueve un determinado mecanismo. En concreto, por ejemplo, hay un mecanismo que es del que derivan un montón de mecanismos a su vez, que es el cuadrilátero articulado. Entonces, esta herramienta de simulación se ha utilizado, pues, por ejemplo, para explicar pues, cómo se mueve un determinado mecanismo cuadrilátero articulado con unas determinadas dimensiones. La gran ventaja es que el alumno puede ver cómo se mueve el mecanismo, de tal manera que el alumno puede ver cómo los distintos elementos o barras que constituyen ese cuadrilátero articulado pues se mueven generando una determinada trayectoria en la que se puede dibujar fácilmente. Incluso permite la interacción, es decir, nosotros podemos aumentar la velocidad con la que se mueve el mecanismo. Bueno, la versatilidad de Easy Java Simulation hace que se puedan realizar simulaciones de cualquier tipo de mecanismo. Se ha visto para el caso de un cuadrilátero articulado y en este caso se presenta otro mecanismo que sería el manivela biela deslizadera, que es el típico mecanismo que se emplea en los motores de combustión de los coches. En este caso, al arrancar la simulación, bueno, pues se puede observar el movimiento del mecanismo, de tal manera que los estudiantes podrían ver cómo se mueven los distintos elementos de ese mecanismo. Asimismo, podrían observar cómo se mueven los distintos puntos característicos, no solo el punto A, sino también la deslizadera, y se puede observar la evolución de las distintas variables que se quieren analizar. De la misma manera, al ser un entorno virtual, permite interaccionar con él y se podría, por ejemplo, variar la velocidad con la que se mueve el mecanismo y ver cómo evolucionan esas variables con el cambio de esa velocidad del mecanismo. Bueno, pues una vez que uno ha realizado la simulación y comprueba que realmente funciona, existe la posibilidad de compilar toda la información de esta simulación en un único fichero
pulsando este botón de aquí, un fichero con extensión .jar, de tal manera que al guardarlo este fichero contiene toda la información asociada a la simulación y por tanto ese fichero se podría subir a una plataforma en la que los alumnos pudieran acceder y seleccionando este archivo se abriría la simulación sin necesidad de abrir el programa Easy Java Simulation. El fichero generado de la compilación de la simulación interactiva, es decir, ese fichero con la extensión .jar, se puede subir a una plataforma para que los alumnos puedan acceder a esta simulación interactiva. En el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, esta plataforma es el aula virtual, de tal manera que este fichero resultado de la compilación de la simulación interactiva, lo subiríamos a esta plataforma, la asignatura correspondiente. En este caso, pues esta sería la plataforma con los contenidos de la asignatura, guía docente de la asignatura, el tema principal o el bloque de cinemática de mecanismos, en el tema de análisis de posición, y ahí pues hemos subido ese fichero, resultado de la compilación de la simulación correspondiente a la posición de un cuadrilátero articulado. Pulsando sobre este fichero obtendríamos la simulación interactiva. Los alumnos podrían ver esta simulación, podrían interaccionar con ella, aumentando la velocidad, disminuyendo la velocidad y viendo cómo es el recorrido y la posición que ocupa con los distintos puntos del mismo. El segundo y último objetivo de este trabajo es estudiar la posibilidad de virtualizar laboratorios utilizando esta herramienta Easy Java Simulation. En el caso, por ejemplo, de la asignatura de teoría de máquinas, los alumnos montan un mecanismo que consiste en la conexión de distintas barras de longitudes determinadas. Esa conexión se hace mediante articulaciones, de tal manera que los estudiantes hacen el montaje y lo ponen en movimiento y determinan la velocidad de las barras en una posición concreta del mecanismo. Evidentemente, esta práctica tiene sus limitaciones en cuanto a que las longitudes tienen que ser ya prefijadas y determinan la velocidad en una posición concreta del mecanismo. En este sentido, las simulaciones interactivas pues, permiten determinar la velocidad de esas barras en cualquier posición, para cualquier momento, y además los alumnos pueden realizar el montaje con las longitudes de barras que deseen. Con esto finaliza la presentación de este trabajo. Muchas gracias.